tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 21 de marzo de 2025. Hoy es la tercera y última clase correspondiente a la unidad curricular Derecho Penal 1 por este trimestre 2025-1. Bueno, vamos a hablar hoy un poquito del ámbito de validez espacial de la ley penal. La eficacia imperativa de las leyes penales y el ejercicio de la jurisdicción penal es una manifestación de la soberanía del Estado. Eso es algo muy preciso. Ante la comisión de un ilícito, pues es necesario determinar cuál es la ley aplicable, teniendo en cuenta el sitio de realización material de los actos o de los efectos de los hechos, ¿no? Sí, lógicamente que aquí operan varios principios, entre ellos, como indiqué, el principio territorial, el principio real, el principio de personalidad y el principio de justicia mundial. En cuanto al ámbito espacial de la validez, vamos a ver brevemente estos principios. En cuanto al principio territorial, pues la ley penal tiene eficacia en el territorio del Estado y se rige sobre todo en los que en él se encuentra. Este principio pues determina que la ley del Estado se aplicará exclusivamente a los delitos cometidos en su territorio, sin atender a la nacionalidad del autor ni al titular pues del bien jurídico. El territorio, bueno, en sentido jurídico se entiende y se extiende a los lugares donde se ejerce la soberanía del Estado e incluye el terreno geográfico, el mar territorial, el lecho de su suelo marino, el espacio aéreo sobre ese suelo y mar, naves, aeronaves que enarbolan inclusive pues el pabellón nacional. Por ello no es un concepto geográfico, sino más bien se pudiera decir que es un concepto político normativo, ¿no? También pues reclama la aplicación de la ley penal de cometido o perpetrado en cualquier lugar y por cualquier persona, pues del Estado o de sus ciudadanos. El criterio para determinar el bien jurídico lesionado por el delito o de la asignación de tu activo, victimario, delincuente, es la que, sobre la base del principio de personalidad activa, que consiste en que la ley penal de un Estado se aplique al ciudadano que delinque en el extranjero, sea quien fuere la persona a quien pertenezca al bien jurídico violado, y el de personalidad pasiva, que es la ley del Estado, solo se aplicará al que delinque en el extranjero cuando el objeto jurídico del delito sea un bien propio del Estado o de sus ciudadanos. También nos encontramos con el principio universal o de justicia mundial o cosmopolita, que es un sistema de represión, se pudiera decir universal, según los doctrinarios, de la universalidad del derecho de penar, de modo que consiste en atribuir vocación a los tribunales represivos de todos los estados. El principio o este principio pues tiene un carácter complementario y subsidiario y su invocación se reduce para el castigo de pocos delitos que atentan contra los bienes de la comunidad internacional. El interés del Estado en su represión pues se basa en la calidad del miembro de la comunidad internacional. Eso con respecto a los principios. También, bueno, es necesario destacar aquí lo que es el procedimiento de extradición que está contemplado pues en la norma adjetiva penal por excelencia en el Código Orgánico Procesal venezolano, y me indica que las fuentes están contenidas en el artículo 382 y más o menos es plana que la extradición se rige también, lógicamente, por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, los convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y las normas contenidas en el Código Orgánico Procesal Penal. También existe una extradición activa que es la contenida en el artículo 383, y me establece que cuando el Ministerio Público tuviera noticias de que un imputado o imputada al cual le ha sido acordada medida cautelar de privación de libertad se halla en países extranjeros, solicitará al juez o jueza de control inicia el procedimiento de la extradición activa. A tales fines, pues se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia, el cual, pues dentro del lapso de 30 días contados a partir del recibo de la documentación pertinente y previa opinión del Ministerio Público, declarará en todo caso si es procedente o no solicitar la extradición. Y en caso afirmativo, remitirá pues copia del actuado al Ejecutivo Nacional. En caso de fuga del acusado sometido o la acusada sometida a juicio oral y público, el trámite ante el Tribunal Supremo de Justicia le corresponderá al juez o jueza de juicio.
También pues destaca que si el fugado o fugada fuere quien estaba cumpliendo condena, el trámite le corresponderá al juez o jueza de ejecución. También está la forma de tramitación en el artículo 384, las medidas precautelativas que se pueden generar producto de esa petición en el artículo 385. Y bueno, pues él también destaca o hace especial consideración a la extradición pasiva del artículo 386, que si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se encuentre en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida. También está la medida cautelar contenida en el artículo 387 y la extradición o complementos de la extradición pasiva en los artículos siguientes. Los invito a que ustedes pues profundicen con respecto a la extradición, porque eso pues, forma parte del ámbito espacial, en todo caso de validez de la ley penal. Ahora hablemos un poquito de la teoría de la pena, no sin antes pues establecer el artículo para la actividad 3, por cuanto pues en la clase pasada no lo pude dar, se me pasó el tiempo demasiado rápido. Vamos a establecer que el artículo que va en la portada para la actividad 3 es el 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y dice así: la libertad personal es inviolable, en consecuencia, numeral 1, ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infragante. Ese artículo tiene 5 numerales, sin embargo, con el que me coloqué solo el 1, está bien. Si lo quieren complementar con los restantes numerales, pues también sería genial. ¿Ok? Artículo 44, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para la actividad 3. Continuamos entonces con ahora la teoría de la pena. Es un concepto clave en el sistema judicial. Esta teoría pues, se retrae de la imposición de una pena a una persona que delinque y lógicamente después de haber sido juzgada en términos generales pues la teoría de la pena se basa en esa idea, un propósito y que dicho propósito debe ser beneficioso para la sociedad en su conjunto. Hay varias teorías diferentes sobre el funcionamiento de las penas y estas teorías se han desarrollado a lo largo de la historia de la justicia penal. Una de las teorías más comunes es la teoría de la retribución. Esta teoría sostiene que la pena debe ser impuesta en proporción al delito cometido y que el culpable debe ser castigado por su mala conducta. Esta teoría suele ser defendida por aquellos que creen que la justicia es una cuestión de equidad y justa compensación. Esta teoría afirma que la pena debe ser impuesta con el objetivo de prevenir futuros delitos. Esta teoría pues se divide en dos principales subteorías, lo que es la prevención general y la prevención especial. La prevención general se refiere a que la imposición de una pena envía un mensaje a toda la sociedad de que el delito no será tolerado y se castigará. La prevención especial, por su lado, intenta reformar al delincuente individualmente con el objetivo de prevenir pues, la comisión de futuros delitos por parte de esa persona. También pues está la teoría de la restauración que se enfoca, como su mismo nombre lo indica, en restaurar las relaciones dañinas entre el criminal, el victimario y la víctima y la propia sociedad. Se cree que la pena debe ser impuesta con esta finalidad y no solo para castigar al delincuente. Esta teoría pues también tiene en cuenta las necesidades y los derechos de la víctima del delito. Cada teoría pues, de la pena tiene sus implicaciones diferentes para el sistema de justicia penal y cada una pues, presenta sus ventajas y desventajas según el caso en cuestión. La teoría elegida de la pena pues, afectará la forma en que se diseña y se aplica una pena criminal y cómo la sociedad en general se ve y juzga la teoría o el sistema judicial en su conjunto. Igualmente, pues es necesario resaltar que las características más importantes y tradicionales del derecho penal destaca que las teorías absolutas pues, van dirigidas a esa retribución, las teorías relativas, la pena tiene una utilidad social, prevención general y prevención especial, que la prevención general pues intimida a los individuos a fin de que no cometan delitos, que la prevención general en todo caso tiene dos vertientes, una negativa y una positiva, que la negativa busca inhibir a los individuos a través de la intimidación por la pena y la general positiva es una afirmación del derecho en un Estado social y democrático del derecho. La prevención especial o individual pues, va a influir directamente sobre la gente de manera individual. También tiene una prevención especial positiva o ideológica, según Ferry.
que va en función de esa pena reeducadora o resocializadora y a su vez integradora del delincuente a la sociedad y la importancia del tratamiento penitenciario. Y la prevención pues especial negativa o neutralizante, que según Garófalo es mantener alejado al delincuente, como bloquearlo mediante el internamiento asegurativo tendente pues a su neutralización, ¿no? La teoría de la pena, pues lógicamente es un tema controversial en el mundo jurídico. Se trata de una rama de la criminología que se ocupa de estudiar la naturaleza, origen y evolución y aplicación actual de las sanciones penales. El origen de la teoría de la pena inclusive se remonta al derecho romano y se ha ido desarrollando pues a lo largo de la historia. En la Edad Media, por ejemplo, las penas eran muy severas y se basaban en el castigo físico. En la Ilustración, en cambio, se buscó una justificación, se pudiera decir, un poco más racional de la pena que se fundamentaba en la prevención del delito y en la reeducación del delincuente. En la actualidad, la teoría de la pena pues se centra en la retribución del delito, la prevención del delito y la rehabilitación del delincuente. En este sentido, pues se ha establecido que la pena no solo tiene una función punitiva, sino también tiene una función resocializadora. Para poder pues, entender la aplicación actual de la teoría de la pena, es importante distinguir entre las diferentes corrientes, como ya lo dijimos. Por un lado, las teorías absolutas, que definen que la pena pues, debe ser retributiva y proporcionada al daño causado por el delito. En cambio, pues, las teorías relativas buscan principalmente la prevención del delito y la reeducación del delincuente. Hoy en día, la mayoría pues, de los sistemas jurídicos occidentales se basan en las teorías relativas de la pena, por ejemplo, la justicia restaurativa, que busca la reparación del daño causado por el delito y la restauración de las relaciones entre la víctima y el delincuente, ha ganado pues terreno en los últimos años. En las teorías del estudio de la pena es fundamental pues, para comprender la naturaleza y el significado de la justicia penal a través del análisis de sus orígenes, evolución y aplicación actual. Se puede tener pues una visión más completa y crítica de las sanciones penales, de las penas en sí y de su impacto en la sociedad. Bueno, con esto concluimos la unidad de Derecho Penal 1. Los invito a que ustedes profundicen en todos estos aspectos que están contenidos tanto en el programa académico diseñado y señalado en el aula virtual, así como pues también los temas que están contenidos en el plan de actividades. Ante cualquier duda, pues ya saben que se pueden comunicar conmigo por el aula virtual. Y bueno, ya finalizando, le deseo el mayor de los éxitos y estamos en contacto. Fue un placer compartir estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento. Hasta luego.